pero muy buenas noches. Bienvenidos a Le Doy Mi Palabra. De arranque le cuento que ese graph que usted está viendo allí en pantalla, que dice el gobierno más corrupto, describe, ejemplifica una parte importante de este programa. ¿Por qué? Porque hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. Pero no solamente de corrupción vamos a hablar, también vamos a entrevistar a dos economistas de fuste, prestigiosos, de distintas camisetas partidarias, para saber qué está pasando en la economía y qué puede pasar sobre todo en el 2015, un año electoral. Y hablando de economía, José Antonio Díaz, nuestro economista de cabecera, nuestro columnista. Buenas noches, José Antonio, ¿cómo te va? Bueno, él dice fin de año para atrás. Él ha definido su columna económica como fin de año para atrás y qué es lo que está haciendo el gobierno absolutamente en forma errónea y que no termina de solucionar ninguno de los problemas y en muchos casos encuentra remedios, presuntos remedios que son peores que las enfermedades. Y Diego Leuco, buenas noches Diego, su habitual informe va a ser inmediatamente después de mi columna editorial porque también tiene que ver con la corrupción. En este caso está afirmando desde su título que le sueltan la mano al vicepresidente de la Nación, a Amado Boudou, que en estos momentos está en Perú en la cumbre del cambio climático. Yo le decía que íbamos a tener la posibilidad de escuchar economistas cuya opinión es muy respetada. Está con nosotros Federico Sturzenegger. Buenas noches y gracias por estar aquí. Obviamente tiene la camiseta de Mauricio Macri, del PRO. Enseguidita está llegando Martín Redrado, que representa a las huestes del Frente Renovador de Sergio Massa. Y al final vamos a volver sobre el tema de la corrupción porque, insisto, no es cualquier tema, no es cualquier tipo de dificultad la que estamos afrontando en estos momentos. Yo le decía desde el punto de vista editorial, le cuento dónde estoy parado. La verdad que me cuesta decirlo, pero cuando vi que era el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, empecé a revisar un poco los casos que han afectado y han impactado en este gobierno. Y la conclusión es dolorosa y triste, pero es la obligación de todo periodista decir lo que piensa sin pelos en la lengua y con toda franqueza. Estamos ante el gobierno más corrupto de la historia argentina. No lo digo como un hecho político, como una conclusión desde el punto de vista de la opinión. Simplemente revisando los hechos que en estos momentos se están llevando adelante. No hay antecedentes de una dimensión semejante, de una matriz corrupta instalada desde la cumbre del Estado para cometer delitos, para lavar dinero de la corrupción y de las coimas producto de las obras públicas, entre otras cosas. Fíjese, lo invito a que repasemos rápidamente, no tengo todo el programa para esto, pero algunos de los aspectos más importantes. ¿Usted tiene antecedentes de que la familia presidencial, que la presidenta en ejercicio, que su ex marido muerto y su hijo Máximo Kirchner estén investigados, insisto, por su relación y por su posible lavado de dinero producto de la corrupción junto a la familia Báez, que además de ser, yo diría, no solo los testaferros, el ex vicegobernador de Néstor Kirchner ha dicho que Lázaro Báez no es un testaferro, es apenas un empleado de los Kirchner, y además ha sido uno de los principales beneficiarios de la obra pública de este gobierno. Si uno empieza a revisar las cosas que han pasado, los números que nos cierran, las propias declaraciones juradas que no coinciden entre sí, esos 14 millones de pesos de pago de alquileres de Báez al hotel de la Presidenta de la Nación sobre habitaciones que no se utilizaron. Si uno empieza a revisar absolutamente toda la gama de triquiñuelas, de truchadas, de barbaridades que se han hecho. Estoy pensando en los 7 pesos con 50 el metro cuadrado a la hora de comprar a precio IL el terreno en el Calafate. Estoy pensando, y ahora vamos a hablar enseguidita con Martín Redrado, de esos 2 millones de dólares que Néstor Kirchner compró cuando Martín Redrado era presidente del Banco Central con información calificada. Estoy pensando en los 300 millones de dólares que se jugaron en un nefasto negocio que se le abrió la puerta al narcotráfico de la efedrina. Está procesado José Granero, que era el titular en ese momento del organismo encargado de combatir al narcotráfico. 3 de los involucrados son íntimos amigos de la familia presidencial. Se han manejado 300 millones de dólares en eso, una fortuna en efedrina, y además hay que tener en cuenta los aportes a la campaña presidencial de Cristina de droguerías vinculadas al tema y, lo más terrible, por supuesto,
un triple crimen. ¿Para qué le voy a contar todo lo que ha pasado con Omar el Caballo Suárez, uno de los hombres más ligados desde el sindicalismo a Cristina, y Gustavo Sierra en su último libro, donde cuenta de qué manera desembarcaron tanto el cártel de Sinaloa como los cárteles de Colombia en la Argentina, de qué manera han interactuado con empresas navieras del sindicato marítimo del SOMU, que encabeza el Caballo Suárez, que llevaron droga a puertos de México y a puertos de España. Ricardo Jaime, ¿quiere que le cuente qué pasa con Ricardo Jaime? El récord que tiene en todas las investigaciones y en procesamientos y todas las causas abiertas. Y lo más triste es que terminó el siniestro de Plaza 11, de la Estación 11, terminó además con la muerte masiva de muchos argentinos que iban a trabajar con el tema de los trenes. ¿Quiere que le diga que el vicepresidente de la Nación, del cual Diego Leuco va a hablar en un instante, tiene 2 procesamientos y dicen que va rumbo al tercero? ¿Hay antecedentes en la historia argentina de nivel semejante de corrupción? Y mire que el vicepresidente de la Nación, estamos hablando no solamente del intento de apropiarse de una empresa como Chicone, estamos hablando de un plan de viviendas que en el Partido de la Costa no terminó de construirse, pese a que el Ministerio de Julio Devido puso toda la plata. Estamos hablando de un robo de 7.200.000 pesos al pueblo pobre de Formosa, con una operación que hicieron para presuntamente asesorar al gobierno feudal de Gilles Luinfranc en la refinanciación de la deuda entre la provincia y una nación. Eso solo ya es delito. Estamos hablando de un vicepresidente que dijo vivir en un médano y que no dio un solo documento de identidad con el domicilio correcto. ¿Hace falta agregar más cosas? ¿Hace falta poner al general Milani? ¿Hace falta decir que Julio Alac está por ahora procesado, está indagado, va a ser indagado por un tema de aerolíneas, pero que detrás de todo eso hay un juez que está investigando megacoimas y sobreprecios de casi 100 millones de dólares en la compra de aviones a Brasil, que finalmente quien ahora es ministro de Justicia firmó, dicen que por pedido expreso de Néstor Kirchner. Mire, le estoy enumerando así de memoria simplemente algunos de estos verdaderos agujeros negros de la corrupción que son algo pocas veces vistos. Por eso le digo que hay que revisar mucho la historia argentina. Esta década ganada ha dejado al gobierno de Menem como una suerte de bebé de pecho. El nivel de bulimia por el dinero y por el poder han generado una actitud permanente, una lógica del usurero insaciable. Nada del dinero era suficiente, por eso no son inventos de los medios, los bolsos, pesar la plata en lugar de contarla, bóvedas, guaridas fiscales como las Islas Seychelles o cuentas en Suiza como tiene el señor Lázaro Báez, o la investigación de 130 cuentas que se está haciendo en Nevada, en los Estados Unidos. Todo esto conforma lo que Jorge Lozano, el obispo de Gualeguaychú, este fin de semana dijo, que el Estado está absolutamente atravesado por una matriz corrupta, por una matriz mafiosa, y que hay muchos políticos que tienen el dinero manchado en sangre. Mire, tratándose de un obispo, yo creo que nos ha querido decir lo siguiente: ojalá la sociedad tome conciencia, ojalá nos demos cuenta de la profundidad del tema de la corrupción de este Estado, ojalá elijamos políticos honestos que manden a la justicia a estos políticos corruptos, porque si no, como diría Jorge Lozano, que Dios nos ayude. Le doy mi palabra. Bueno, entre toda la enumeración que hice respecto de los casos de corrupción que impactan, que vinculan, que ensucian a la familia presidencial, obviamente me olvidé la más importante. Entraron al poder con 0 cantidad de hoteles y hoy tienen una cadena de 4 hoteles, 3 en Calafate y 1 en el Chaltén. Así que algunas cositas que para reflexionar, ¿no? Pero hablando de reflexionar, yo le nombraba el tema del vicepresidente, pero Diego Leuco tiene un informe especial respecto de por qué le soltaron la mano a Amadou Oudou. Hoy fue una jornada intensa para Amadou Oudou, sobre todo en la justicia. Sabemos que está en Lima, lo comentabas vos recién en el primer bloque, obviamente lo han sacado una vez más, lo han enviado como emisario del país, como representante del país a una reunión internacional para evitar que esté en el Senado el día miércoles. Creo que esta vez le hicieron más que un favor, porque ahora el propio bloque oficialista en el Senado está tomando cada vez más distancia. Ahora vamos a hablar de eso. Decía que fue una jornada intensa. Primero, hoy se presentaron sus abogados una vez más pidiendo la nulidad de la elevación a juicio oral por la causa de los papeles del auto trucho. Es curioso lo que está pasando. ¿Por qué?
Porque ¿qué argumento presentaron los abogados para pedir que se anule el juicio oral? Una cosa que se llama excepción por falta de acción. Es decir, dicen los abogados que no está bien claro el delito que se le imputa. Sí. Está clarísimo el delito que se le imputa. Falsificación ideológica de 3 a 8 años de prisión. Clarísimo, eso es lo que ha hecho Bonadío, va a tener que resolver la Cámara. Lo curioso es que el mismo argumento utilizaron para pedir la nulidad del procesamiento en Chicone. Claro. Excepción por falta de acción, que no está claro el delito. También está claro, cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito. También delitos clarísimos. Otra cuestión que se va a dirimir ahora, antes de Navidad, es la situación de la de Chicone. Recordemos, Amado Budo está procesado, su defensa apeló el procesamiento, es la sala de la polémica, la sala kirchnerista, la de Freire, Fari y Ballesteros, la que va a tener que decidir si mantiene la acusación del doctor Ariel Lijo o si la cambia. Todo indica que la va a mantener. Que la va a mantener. Lo cual sería una pésima noticia para Amado Budo, claro, porque empieza la recta final hacia el juicio oral. Claro. Instancia en la que ya está en la causa del autotrucho. Claro. Paradojas y curiosidades del Código Penal argentino. Tiene más pena la causa del autotrucho, ¿sí?, que el enriquecimiento ilícito. Atención, porque todos están mirando el enriquecimiento ilícito, pero esos son 2 a 6 años. Y el autotrucho, falsificación ideológica, de 3 a 8 años. Así que atención, porque la causa que más avanzada está es la que más preocupado lo tiene, porque tiene una pena mucho más grande. Me hace acordar el tema del Capone, condenado por... Sí, condenado por evasión impositiva. Bueno, perdón, siga nomás. La situación del día, y esto es, además de un dato judicial, un dato político. Hay otra causa por dádivas, delito muy común en el gobierno kirchnerista. Recordemos que Ricardo Jaime fue el rey de las dádivas. Claro. Tiene varias causas por eso. El alquiler, viajes a Brasil. El alquiler, viajes, absolutamente todo. En este caso, lo mismo Amado Budo, por viajes en helicóptero y por viajes en avión. Y digo que este es un caso paradigmático por 2 cosas. Porque vuelve a mostrar cómo se maneja Amado Budo con la desprolijidad con la que se maneja ante la justicia, y porque empiezan a aparecer fuertes síntomas de que el oficialismo le está soltando la mano a Amado Budo. Tenemos en la placa un documento muy interesante que publicó hoy el diario La Nación, que tiene que ver con una carta que le responde Miguel Ángel Pichetto, jefe de la bancada oficialista en el Senado de la Nación, en la Cámara Alta, contradiciendo absolutamente toda la defensa de Amado Budo en la causa por dádivas que investiga el doctor Carlos Rívolo. Con una contundencia lo desmiente a Budo, que prácticamente lo ha colocado contra las cuerdas y puede abrirse otra investigación solamente por la carta de Pichetto. ¿Por qué? Y lo vamos a contar porque es muy interesante el detalle de esto. Budo dijo que no podían imputarle un delito de dádivas porque a él, la empresa que aquí figura, Alas del Fin del Mundo, SRL, lo había invitado a un viaje para mostrar las nuevas unidades modernas que tenían, sí, a él y a todos los senadores de la Honorable Cámara. Esto es lo que cuenta Budo. Claro, bueno, ese es su descargo. El doctor Rívolo, obviamente, hace la lógica, le pide algún documento que lo certifique. Bueno, el Departamento de Asuntos Administrativos del Senado presenta un papel. Donde consta una presunta invitación. Una presunta invitación de Alas del Fin del Mundo, SRL, hacia Amado Budo y todos los representantes de la Honorable Cámara de Senadores. Agarran ese papel en la Fiscalía de Rívolo, que además tienen muchísima experiencia en aviones porque investigaron la tragedia del APA. Claro. O sea que al único fiscal, diría yo, que no se le puede mentir con ningún tema aeronáutico es al doctor Rívolo. Agarran el papel y lo primero que le llama la atención es que es una fotocopia. Claro. No es el papel original. No es el original. Qué raro, una fotocopia. Empiezan a comentar. A ver el sello de la mesa de entrada. Che, no se lee bien el sello de la mesa de entrada. ¿Qué estará pasando acá? A ver el sello del ingreso al Departamento de Asuntos Administrativos. Che, está medio borroso también. Bueno, vamos a ver, dice el doctor Rívolo, si todos los senadores tienen una carta así. Tienen una invitación. Porque si la invitación se la dieron a todos los senadores, claro, esto estaba ocurriendo el 13 de diciembre, 3 días después de que Budo asumiera con el 54% de los votos como vicepresidente de la Nación. Sí. Rívolo, junto al juez Luis Rodríguez, envían un oficio a todos los 72 senadores. Sí. Todos responden que no tenían ninguna idea de esta invitación, que a nadie habían invitado a ningún lado, pero lo llamativo y curioso es la contundente respuesta de Miguel Ángel Pichetto. 5 puntos. Primer punto, nunca recibí ningún tipo de ofrecimiento por parte de la empresa Transportes Aéreos no regulares, Alas del Fin del Mundo, SRL. Primer punto de una contundencia impresionante. Segundo punto, no tengo ni tuve nunca relación alguna con dicha empresa. Insisto, para algún distraído es Miguel Ángel Pichetto,
jefe del bloque oficialista en el Senado. Claro, porque si fuese Gerardo Morales no llamaría la atención, obviamente. Destruyendo por completo la coartada del vicepresidente Amado Boudou. 3. No conozco a la mencionada empresa e ignoro a qué tipo de actividades desarrolla. Y hasta ahí era tremenda la desmentida. Sí. Pero el punto 4 y el punto 5 son los que a la Fiscalía de Rívolo le dan la pauta de que van a tener que investigar si este papel que yo cuento, si esta fotocopia que presentó Boudou es falsa. Porque dice Miguel Pichetto, nunca he sido puesto en conocimiento de la nota adjunta al oficio que usted me remitiera, ni he sido informado del contenido de la misma por parte de la Secretaría Administrativa de esta honorable Cámara. 5. Por último, debo aclarar que no es costumbre de la Secretaría Administrativa, ni durante la actual gestión, ni a lo largo de las gestiones anteriores, informar a los integrantes de esta honorable Cámara ofrecimiento de servicios de empresas privadas. Ay, dice tremendo, Pichetto que no solamente no conoce ese papel, que nunca lo vio, que nunca escuchó nada al respecto, sino que además no corresponde con las costumbres que hay en el Senado de la Nación. Pero es demoledor porque está sugiriendo que ese papel está falsificado, que es un papel trucho. A raíz no de esto, creo que Boudou haga alguna cosa trucha. Jamás un hay papel una cosa falsificado. Así. Nunca falsificó nada. No, por favor. La cuestión es que obviamente la Fiscalía y el juzgado de Luis Rodríguez entraron en alerta porque dijeron, momento, nuestras sospechas de que este papel no tenía la formalidad que requiere semejante situación, ahora nos dice Pichetto que tal vez este papel no sea un papel verdadero. Puede constituir otro delito. Muchísimas gracias, Diego Leuco. Le recomiendo que no se vaya, porque todo este tema de la corrupción, en el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, lo vamos a continuar un rato porque está llegando uno de los diputados que ha luchado con más ahínco y con mayor rigurosidad a favor de la transparencia y la honradez en la política, que es Manuel Garrido. Pero yo le dije que íbamos a hablar también de economía y algunas preguntas del tema de corrupción también. Está Martín Redrado con nosotros, un hombre del Frente Renovador de Sergio Massa. Hay varias cosas para consultar respecto de qué está viendo en lo que está pasando hoy, qué es lo que se viene para el 2015 en la economía, y a él le quiero hacer una pregunta específica respecto, se la hemos hecho tantas veces, pero hoy adquiere otro valor, aquellos $2 millones que compró Néstor Kirchner en su momento, y por supuesto Federico Sturzenegger, diputado nacional, hombre de Mauricio Macri en la economía, para ver cómo cree él que va a seguir discurriendo la economía en los pocos días que quedan y todo el 2015, un año tan importante por lo electoral y, por supuesto, el acuerdo o el desacuerdo con los fondos buitres. Ya venimos, le doy mi palabra. Bueno, lo prometido, arrancamos con el segmento económico que tanto interés y tanta demanda hay en general, en los ciudadanos, en los televidentes, en los oyentes de la radio. Ahora vamos a conversar con Martín Redrado, el hombre de Sergio Massa, el Frente Renovador, enseguidita con Federico Sturzenegger, y además José Antonio Díaz nos va a contar cómo es este fin de año para atrás desde el punto de vista económico. Bueno, Redrado, muchas gracias por haber venido. ¿Qué tal? Yo sé que no le gusta opinar de cuestiones personales, pero fue muy curioso lo que pasó con el titular de la Unión Industrial, con Héctor Méndez, que dijo que le queda grande el cargo de ministro de Economía, Axel Kicillof, y hoy, seguramente por orden de Cristina, salió Capitanicha a defenderlo, decía que era bonito, que era pintón, que era honesto, que era profesor universitario. Sí, no le salía muy bien. No le salía muy bien, parecía, no parecía, como dicen los semiólogos, parecía hablado, no hablaba, sino parecía hablado por otro sin quererlo demasiado. Pero bueno, no digo para personalizarlo si no quiere, pero ¿hay un equipo económico profesional, riguroso, confiable en la Argentina en estos momentos? Como usted dice, Alfredo, a mí no me gusta hablar de los hombres, sino de las políticas. Y la verdad que por los resultados los conoceremos, ¿no? Claro. Y realmente no hay ningún indicador social. Usted tome el empleo, por ejemplo. Usted tome, ¿creció el salario en el último año? No. Por primera vez en 10 años cae el salario y el poder adquisitivo de la gente. ¿Hay más empleo? No. Hay 500.000 menos puestos de trabajo si uno toma los cuentapropistas que han cerrado sus negocios y lo vemos caminando por las calles de Buenos Aires, por el conurbano bonaerense, la cantidad de negocios que están cerrados, de gente que tenía kioscos y los tuvo que cerrar. La inflación, bajó la inversión. Es decir, no hay ningún indicador económico que muestre que este muchacho, como hacedor de políticas públicas, tiene la capacidad de llevar la economía argentina adelante. ¿Y cree que es un tema ideológico, de una mirada vieja, antigua, o es un tema de falta de experiencia, de pasar de la academia a la hora de los bifes, a manejar una economía de verdad, digamos?
Bueno, en mi visión siempre se ha dedicado más a la historia y a quizás manejar trabajos que se puedan haber hecho en la universidad que a manejar temas de política económica, de la vida real. No es una persona que haya hecho, digamos, distintos escalones en la administración pública, no lo hemos visto administrar absolutamente nada. Y en definitiva, en la administración pública lo que se trata es capacidad de gestión, capacidad de implementar políticas públicas y sin duda un sesgo ideológico también que perjudica las posibilidades de crecimiento. Ahora sí, el chico no es tonto porque llega hasta el límite y no se suicida. Es capaz de dar giros, quizás por instrucción de la presidenta, aún de cosas que dijo y se desdijo, ¿no? El caso quizás más flagrante es: no le vamos a pagar un mango a Repsol, claro, y terminó pagándole 5.000 millones de dólares. Claro, más de lo que correspondía, dicen absolutamente, algunos, y también el Club de París. El Club de París con todos los punitorios, con lo cual ahí se ve falta de experiencia en la negociación, pero sí la capacidad de, frente a un hecho de poder, de dar una voltereta. Le hago una pregunta respecto al tema inflacionario, porque también ha estado en el eje, es sin duda el gran problema, el elemento que ha envenenado todas las relaciones comerciales y económicas en la Argentina, pero hay toda una voluntad expresa por parte del oficialismo de decir no es el 40%, no es el 40%. Le pregunto, ¿cuál cree usted que es la real inflación? El gobierno está diciendo el 24%, pero hay 4 provincias que la miden alrededor del 40%. Digamos, Miguel Bain, que es un hombre al que no lo pueden acusar de ser antikirchnerista porque está trabajando con Daniel Scioli, ha dicho 34,5, o sea, si no es el 40 está bastante más cerca que de los 24, me parece, pero sus propias mediciones. Mire, está claro que al haber roto el termómetro tenemos dificultad. Claro. Mi medición está en un 38%, por lo digo, está claro que hoy la inflación en la Argentina está entre un 35 y un 40, y lo sabe la gente que nos está mirando. Pero la dinámica también de la política económica lo que nos lleva es a que no se está haciendo nada para bajar la inflación. Al contrario, para mantenerla, o quizás lo único que la mantiene en niveles altos y que no se espiraliza, es la recesión. Claro. La fenomenal caída del consumo que usted tiene, que la ve en todos los sectores, no solo en la compra de bienes suntuarios, como puede ser el sector automotriz, sino el sector alimentos. Usted tome cualquier empresa del sector alimenticio, año a año ha caído un 5% en unidades, en paquetes vendidos de yerba, en panes de manteca, en sachet de leche, no en la facturación, que por supuesto crece con la inflación. Eso lo que está demostrando es lo único que está manteniendo, pero todo el resto, los motores de la política económica están siendo proinflacionarios. Recién usted planteaba 2 casos respecto de la actitud del ministro de Economía, uno vinculado al tema YPF Repsol y otro la negociación con el Club de París. ¿Qué cree usted, qué información tiene respecto de lo que puede pasar luego de que venza la cláusula Rufo con los holdouts, con los fondos buitre, como los quieran llamar? Mire, en esto yo no miraría, Alfredo, tanto al ministro de Economía, mucho más a la presidenta de la República. Y la presidenta, a mi juicio, va a tomar la decisión basada en 2 cosas. Una es su nivel de popularidad. Esta presidenta tiene un ego. Mira, a mí me ha tocado, en suerte o no, conocer a muchos presidentes, primeros ministros extranjeros. Todo el mundo que llega a esa posición, Alfredo, tiene una gran dosis de ego. Si no, no llega. Si no, no llega. Esta persona tiene el triple del ego de lo que he conocido. Es decir, con lo cual le interesa mucho más su posición personal y, por lo tanto, su nivel de popularidad, crece o no crece, y hasta ahora este esquema de confrontación le ha servido. Claro. El segundo número que hay que mirar es el nivel de reservas, que Cristina, de reservas del Banco Central, que Cristina desde el 2010 lo tiene como si fuera la cajita de ahorros propia. Claro. Y allí hay una dinámica preocupante, Alfredo, pero la presidenta está comprando que en los últimos 60 días tenemos más reservas. Y en realidad tenemos menos reservas. Si usted mira, hay en reservas brutas, hay un crecimiento de 1.000 millones de dólares. Claro. Pero allí hay bastante... Papelitos. Papelitos o jugada para la tribuna. Claro. El primero es el canje de monedas con China, que es moneda china, son yuanes que están depositados en una cuenta que tiene el Banco Central en Beijing, en el Banco de la República Popular China, que digo, eso lo creamos nosotros en el 2009, pero con un respaldo de 50.000 millones de dólares. Claro. Es decir, ¿para qué se pueden usar esos yuanes? Quizás para comprar algún tren de China, pero para nada más que eso. Segundo, están tomando plata del Banco de Francia, allí tenemos depositadas las reservas. El último dato oficial es 1.400 millones de dólares
Y tengo entendido que esta semana van a pedir 200 millones más. O sea, toma usted 1.600 millones de dólares prestados a corto plazo, Banco de Francia, y 1.400 casi en yuanes. Si quiere también le puede agregar, ha habido depósitos en dólares porque apretaron un poquito a las cerealeras que han traído depósitos en dólares, esos son 500 millones de dólares más. Lo cual usted le tiene que restar a los 29.000 por lo menos 3.000 millones de dólares, con lo cual ha venido perdiendo 1.000 millones de dólares por mes desde que Kicillof se ha hecho cargo de toda la economía. Ahora, la presidenta dice, acá no pasa nada, y ella cree que el nivel de reservas está igual. Si le siguen haciendo este jueguito para la tribuna y termina comprando este diario de Irigoyen, bueno, no tiene, Alfredo, incentivos para negociar con los fondos buitres. Si se ve ahogada en términos de dólares, claro, entonces quizás habrá esa ventana de negociación. De todas maneras, estoy convencido que el ministro de Economía se va a sentar con los fondos buitres en enero, mostrando buena voluntad, pero seguirá diciendo que no hay ninguna manera de poder cerrar una negociación. Redrado, recién yo lo comentaba cuando arrancaba con la columna editorial, aprovechando su presencia. Ya lo hemos hablado de esto y usted ha contado varias veces el tema de la compra de Néstor Kirchner, por parte de Néstor Kirchner, 2 millones de dólares. Pero con toda la información nueva que hay, con el nuevo contexto político, con lo que está apareciendo día a día respecto de las contabilidades comparadas entre la familia Kirchner y la familia Báez, ¿cuál es un poco la conclusión que usted saca? ¿Qué cree que ha pasado? ¿Hay algo para que la justicia observe en eso o simplemente es, digamos, el aprovechamiento de una situación que no es judiciable? Mire, yo me enteré de los 2 millones después que salí del Banco Central porque se conocieron algunas listas en donde aparecía el propio Néstor Kirchner. Porque usted sabe que durante mi gestión usted podía comprar hasta 2 millones de dólares para atesoramiento. Obviamente tenía que demostrar que tenía fondos blancos, claro, y en eso iba la rectitud de la aplicación de la norma del Banco Central. Lo que me llamó la atención es que después hacía una conexión de ideas. Pues la gente piensa que la presión más grande yo la tuve en mi salida del Banco Central en enero del 2010. Pero la verdad que la presión más grande la tuve en septiembre, octubre del 2008, cuando se dio la tormenta perfecta. Primero, la caída del cuarto banco de inversión de los Estados Unidos y segundo, el proyecto de estatización de las AFJP, que fue por mediados de octubre. La presión, Alfredo, que yo tenía todos los días de sentarme, el expresidente, bueno, ya era expresidente, pero que me llamaba para decirme que el tipo de cambio había que moverlo y había que hacer una devaluación. Permanentemente comparaban con el real que se había escapado en ese momento con otras monedas y yo tenía una buena red de información con el resto de mis colegas y siempre les explicaba que era un fenómeno transitorio. Pero todos los días yo encontraba artículos en los diarios de distintos funcionarios que decían hay que devaluar más, hay que devaluar más. Y ahora me explico, digo, ¿por qué quería en ese momento devaluar tanto el expresidente? Bueno, y también la propia presidenta. Bueno, quizás tenía esa información. Y la pregunta también es, después me enteré, el expresidente tenía pesos para poder cerrar esa operación. Es decir, ¿cuál era la idea de comprar dólares en ese momento? Si yo fuera juez, tendría que investigar por qué se compró. Obviamente tenía la información privilegiada de que se mandaba un proyecto de estatización de fondos de jubilaciones y pensiones, claro, que eso iba a crear tensión en el mercado cambiario y sí también, y eso yo siempre dije, no tengo ningún problema en declarar las presiones que recibí en esos días para devaluar. Para devaluar, nosotros mantuvimos firmes porque estábamos convencidos que era lo peor para la Argentina, que no había que hacerlo. Incluso llegué a un día, el 30 de octubre, siempre dicen que yo presenté la renuncia varias veces. Yo la presenté una vez, que fue el 30 de octubre del 2008, cuando tuvimos con el equipo del Banco Central, vender 575 millones de dólares, que fue la intervención más fuerte que hizo el Banco Central para calmar las aguas y para darle tranquilidad a los argentinos. Redrado, obviamente usted apuesta, digamos, políticamente desde un comienzo prácticamente al Frente Renovador de Sergio Massa. ¿Qué es lo que lo diferencia a Sergio Massa? ¿En qué cree usted que Sergio Massa se diferencia respecto de, por ejemplo, Daniel Scioli o Mauricio Macri, cuando hay toda una mirada de que no son tan distintos desde el punto de vista ideológico, de su formación, de sus características, que son bastante similares? ¿Usted qué diferencia le ve para decir, no, mi candidato es Massa?
Sergio personifica el cambio, es el cambio en sí mismo. Una persona, un dirigente que tiene 42 años, que han probado y mostrado capacidad de gestión en todas las funciones, desafíos públicos que tuvo, que además se ha jugado por una verdadera renovación. Es el que dice que los intendentes de la provincia de Buenos Aires deben tener 2 mandatos y a la casa. Es el que dice que un presidente tiene que tener un mandato y a la casa, y estoy seguro que lo va a cumplir porque realmente él cree en la verdadera renovación. Y además porque es el cambio, pero es el cambio seguro, es el cambio posible en la Argentina. Porque cuando miramos a estos temas económicos, Alfredo, no hablamos del tema del empleo, pero también otro dato muy preocupante. Sí, dijo usted que había caído 500.000 teniendo en cuenta los cuentapropistas, ¿no? Pero le doy otro dato. Las suspensiones se han duplicado en el último trimestre. Usted sabe que antes de tener que sacar un trabajador, primero se lo suspende. Las suspensiones en todo el espectro productivo argentino se han duplicado en el último trimestre. ¿Qué quiero decir con esto? Al próximo gobierno le queda campo minado en todos lados. Le queda campo minado en el terreno cambiario, le queda campo minado en un banco central que está quebrado, le queda campo minado en el terreno energético, le queda campo minado en el terreno social. No hay lugar para improvisados. Y estoy convencido que Sergio tiene el mejor equipo, en todos los aspectos, de gente que está probada para poder implementar las cosas que se necesitan, sobre todo en los primeros 100 días, en donde Argentina tiene una ventana de oportunidad, pero hay que cumplirla. Martín Redrado ha sido muy amable. Muchas gracias por venir. Gracias, Alfredo. Ya está con nosotros el diputado Manuel Garrido. Buenas noches, gracias por estar aquí. Un poco mojado. La ciudad de Buenos Aires, estamos saliendo en vivo y en esta zona de Palermo ha recibido baldazos y baldazos de agua y por supuesto un viento realmente muy fuerte que ha tirado algunos árboles también, pero bueno, han cumplido todos nuestros invitados y están aquí. Enseguida vamos a estar con Federico Sturzenegger. José Antonio Díaz nos va a contar por qué este fin de año es para atrás desde lo económico y todo lo que arrancamos respecto del Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción y esto que tal vez un poco en forma polémica, no digo tener la verdad revelada, pero creo que este es el gobierno más corrupto de toda la historia. Vamos a conversarlo con Manuel Garrido, que es uno de los hombres junto a Graciela Ocaña, junto a Margarita Stolbizer, que han peleado mucho por llenar de transparencia, honradez a la política argentina. Enseguida, no se vaya, ya venimos, le doy mi palabra. Bueno, vamos a ir terminando el bloque vinculado de la economía. Enseguida vamos a estar con José Antonio, que nos va a contar por qué el gobierno va para atrás a medida que se acerca a fin de año respecto de la economía. Y lo prometido con Federico Sturzenegger, diputado nacional del PRO. Muchas gracias por estar aquí, Federico. Bueno, primero arranquemos con algo vinculado a la corrupción también. Lo primero que le quiero preguntar es su experiencia en el Banco Ciudad, cuando pasó por el Banco Ciudad. ¿Tuvo algún tipo de contacto con algo que haya observado como corrupción, como intento de haber corrompido su lugar? ¿De qué manera vio todo ese fenómeno? Bueno, la verdad que la introducción que hiciste fue muy impactante. La verdad que sumaría un punto más yo, que fueron los 500 millones de dólares que recibió el gobierno de Santa Cruz de la venta de YPF y que se esfumaron, ¿no? O sea, digo, una sociedad donde un gobierno, ¿no? Porque cuando uno tiene una empresa que tiene balances auditados, o sea, la plata se sigue, ¿no? No es que como que se puede fumar, ¿no? Claro. Entonces, que una sociedad y un país pueda tolerar que 500 millones de dólares de repente se fuman, me parece que habla de un país con una tolerancia a la corrupción muy alta, ¿no? Hay que decirlo también, ¿no? Porque me parece para la gente que nos está viendo, la verdad, como sociedad tenemos... No tengo ninguna duda. Nosotros, mira, en el banco... en un banco público hay varias maneras en las cuales se manifiesta la corrupción. La primera, más evidente, es darle el préstamo al amigo. Claro. Esa es la típica, es lo que funde típicamente a los bancos públicos. Yo por eso digo con muchísimo orgullo que en 7 años Mauricio Macri nunca me llamó para que le dé un préstamo a nadie, ¿no? Y bueno, por eso el banco tuvo la transformación que tuvo en términos de sus resultados, porque pudimos trabajar profesionalmente. Entonces es como un primer bloque o una primera instancia de corrupción, porque también quiero darle un mensaje a la gente de que en realidad cuando te pones, este es un fenómeno que se puede resolver, ¿no? Pero más vale. Después está el fenómeno de la corrupción que yo llamo el de los kioscos. Los kioscos. El kiosco es como cuando la organización interna, por ejemplo, hay una licitación, te doy un ejemplo que me toca a mí, llegó y había una licitación de computadoras. Hacía 3 años que el banco no compraba computadoras. Los gerentes me decían, mira, tengo gente, pero no pueden laburar porque no tienen computadoras.
Entonces, claro, había una licitación que llevaba 3 años dando vuelta, un solo oferente. Un Digo, solo ¿cómo? oferente. Digo, pero si computadoras hay varias marcas, entonces como una. Bueno, listo. La adjudiqué, porque digo, listo, necesito las computadoras, pero la próxima lo vamos a hacer bien. Compramos cada computadora $900. Cuando vino la segunda, porque ¿qué es lo que pasa ahí? El que hace la licitación te dice, bueno, el enchufe tiene que ser color rosa y color rosa lo tiene solo una empresa. Solo una empresa. Entonces, cuando hicimos la segunda licitación, yo llamé al presidente de Dell, al presidente de Hewlett Packard, al presidente de IBM y le dije, mira, vamos a comprar computadoras, yo quiero que mires el pliego, si encontrás cualquier cosa que a vos te saca de la cancha, me llamás a mí personalmente, ¿ok? Y compramos las computadoras en $500, ¿no? Entonces así, o sea, hay una diferencia muy importante. Entonces, bueno, cuando empezás a licitar las obras y las licitas competitivamente, bueno, de repente te das cuenta que puedes hacer de todo y que te sobra la plata porque las cosas realmente se compran mucho más barato. Pero el caso más dramático que yo tuve fue un caso que ya es más complejo, porque un intríngulis de corrupción que el banco llevaba 15 años, esos intríngulos ya son corrupciones que están con un gran entramado en la propia política. Claro. Y entonces llegó el segundo día que asumo que estaba ahí como presidente, me llama el representante a través de una tercera persona, el representante de una empresa norteamericana. Sí. Y me dice, mire, la verdad que nosotros hace muchos años que vendemos este servicio al banco, que era un servicio en el área de seguros, y la verdad que a nosotros nos gustaría seguir proveyéndolo, estamos muy contentos con el banco y entendemos y ofrecemos una retribución de $50.000 por mes para seguir proveyendo el servicio. Eso quiere decir no tener una licitación para no someterse a una licitación donde otro le puede sacar del negocio. Era una empresa norteamericana la que te ofrecía $50.000 en el año, estoy hablando, febrero del 2008. O sea que ahora serían más o menos 150.000 para que la gente se... Bueno, yo llegaba, le digo a este señor que me habla por teléfono, le digo, mira, yo no me vine de la universidad que me vine de Estados Unidos, donde me convocó Macri para esto, pero te voy a decir una sola cosa. Y es que yo en este momento no voy a dormir hasta que vos dejes de ser proveedor de este banco. ¿Okay? Claro. Me llevó 1 año y medio. 1 año y medio para sacarlo. ¿Por qué? Porque convenzo al directorio, licitamos el servicio, finalmente licitamos, y se me presenta solo ese. Se presenta de nuevo solo. Solo. Claro. Entonces digo, ¿pero cómo puede ser esto si licitamos? Entonces empiezo desesperado a ver qué había pasado. Finalmente encuentro una persona que para mí es como un ídolo mío, ¿no? Lo voy a decir porque me parece que es una historia muy linda. Se llama Néstor Abatiaga, que es un santafesino, presidente de Sancor Seguro. Digo, Néstor, ustedes compraron el pliego, ¿qué pasó? No se presentaron. Entonces él me explica, mira, me llamó un tipo y me dijo que no me presentaron. Esto es una cosa que venía hace 15 años, Alfredo, en el banco. Lo conozco a Néstor Abatiaga. Entonces, bueno, ¿Y por qué Sancor? Porque era un servicio de seguro. Claro, Era Sancor Seguro. Entonces le digo, ¿vos estás dispuesto a ayudarme a quebrar esto? Porque la verdad que te digo, me sentí como el cornudo, el último que se enteró, claro. Entonces digo, estoy dispuesto, perfecto, buenísimo. Y entonces ahí volvimos a licitar y entonces él entra con una oferta competitiva, quebramos esa estructura y ahora vengo al punto importante de la historia que te voy a contar. Y ahorramos para el banco decenas de millones de pesos por año. Decenas de millones de pesos por año. Pero, ¿qué es lo que te quiero contar? Lo siguiente, a los pocos meses, gente que yo conocía de la industria del seguro, cuando me lo encontraba en alguna reunión, me felicitaba. Me decía, Federico, qué bueno que finalmente pudiste desarmar eso, que en el banco llevaba tanto. Entonces le digo, pero pará, ¿vos sabías? O sea, vos sabías, le digo, que bueno, sí, la verdad, que todo el mundo, la verdad. Entonces le digo, ¿por qué no me ayudaste? Claro. ¿Por qué cuando lo licitamos vos no viniste con una oferta competitiva a ayudarme a que... ¿no? Entonces, lo que te quiero contar, Alfredo, es que, digamos, la trama de la corrupción en Argentina... Primero te lo cuento para que la gente sepa que se puede. O sea, con ganas, con vocación política, con apoyo político, como yo tuve para todo esto del jefe de gobierno Mauricio Macri, la corrupción se puede terminar en Argentina. Pero hay un entramado, y el entramado va más allá de los funcionarios, y hay una red, digamos, donde todo el empresariado está de acuerdo con este sistema. Entonces lo tenemos que cambiar entre todos, cortar estos canales, pero no es una tarea solo del funcionario, sino también de la sociedad en su conjunto. Bueno, esas fueron nuestras experiencias. Te cuento otra cosa. Nunca más después tuve un llamado. Claro. Después fui 7 años presidente del Banco Ciudad. Nunca tuve un llamado como que tuve
el primer día. ¿Por qué? Cuando vos das una Porque señal cuando de vos das una honestidad, entonces, cuando no, no, pero entonces quiere decir que fíjate que se puede. Sí, y sí, se sí, puede, sí. porque donde vos das la señal, imagínate si fuéramos muchos los que diéramos las señales y fueran muchos los empresarios que ayudaran a los funcionarios que damos esa señal, yo creo que se puede hacer un cambio rápido, que además es el que estoy convencido que vamos a hacer con Mauricio Macri cuando sea presidente. Le cuento, ya que usted está diciendo algunas confesiones, le hago una similar. En nuestro trabajo, en el periodismo, pasa exactamente lo mismo. Cuando uno le cierra la puerta en la cara y le dice salgan de acá porque los voy a denunciar, nunca más vienen a ofrecerte ningún negocio raro, porque sabe que ese periodista podrá equivocarse, podrá tomar una opinión errónea sobre determinado tema, pero que trabaja con honradez y con ética. Ahí también, en el periodismo, se puede abrir o se puede cerrar la puerta a la posibilidad de la corrupción. Pero fíjate, Alfredo, ya hablando un poquito más en general y saliendo, el tema de cómo tenemos una sociedad que está anestesiada, que a mí me parece que es casi el problema fundamental que estamos viviendo como argentinos. Sí. Yo lo viví este año con un tema que a mí me ha impactado, pero tremendamente en mi tarea como diputado, que fue una ley de hidrocarburos que el Congreso aprobó hace aproximadamente 2 meses y que tiene que ver con esto que acabas de decir. Ahora vas a ver por qué. Esta es una ley, después lo podemos explicar o elaborar, pero básicamente lo que hizo fue transferirle de las provincias a las empresas petroleras, según mis estimaciones, entre 250.000 y 450.000 millones de dólares. ¿Por qué? ¿Por qué Esto es 2 veces, entre 1 y 2 veces el total de la deuda externa argentina. Es una transferencia que le hace el Estado, en este caso, privadas. A las empresas, ¿no? Es la mitad de la plata que los noruegos, después de 40 años, han logrado amasar en su fondo soberano y que Argentina lo regaló. Esto es muy sencillo. Las empresas petroleras tienen un contrato o contratos que típicamente les permiten explotar el petróleo por un tiempo. Esos contratos vencían en el 2025. Esta ley les prorroga esos contratos en las condiciones parecidas a las actuales, básicamente a perpetuidad. Cuando vos valuás ese dinero que se está entregando, digamos, al extender la concesión, te da ese número. No quiero entrar en los detalles muy técnicos, pero está clarito el tema. Sí. Entonces, ahora, ¿qué es lo que te quiero decir, Alfredo, que fue lo que más me impactó? ¿Cómo es que un país como Argentina, como una sociedad como Argentina, como los argentinos, resignan 450.000 millones de dólares, tomemos mi cálculo más alto, 2 veces, y no se discute? Nada. No se discute. Entonces, ¿qué pasó? O sea, no hay periodistas jóvenes que quieren decir, bueno, tomo este tema, un periodista en Neuquén, un periodista en Mendoza, un periodista en Salta, en Chubut, tomo este tema como bandera y no me importa el auspicio de 5.000 pesos que me pueda dar YPF. Investigo a fondo porque acá está en juego el futuro de mi provincia. ¿Y sabes por qué no ocurre? Porque en realidad queda fuera de todo el sistema. No es solo el auspicio de YPF, es que todo el sistema entonces le empieza a jugar en contra porque se levanta y habla en contra del sistema. Entonces de eso estoy hablando. Tenemos una sociedad que se ha empezado a anestesiar, ha empezado a perder la posibilidad de discutir los temas y que me parece que es una muestra de lo que ha avanzado el kirchnerismo en el control de los medios, de la comunicación, por supuesto de la justicia y del Congreso, y que me parece que es lo que es absolutamente fundamental que Argentina cambie a partir del año que viene. Me parece que este es el tema absolutamente central. No tengo una visión tan negativa de lo que va a ser la situación económica, que no va a ser buena, pero no tengo una visión dramática de la economía hasta las elecciones, pero sí tengo una visión dramática de la evolución de las instituciones y de la República y de lo que podría ocurrir en Argentina, por ejemplo, si continuara, digamos, la gente afín a este gobierno el año que viene. Es interesantísimo. Ahora, Tusaneo, cuénteme entonces, ¿qué es lo que no ve tan dramático? ¿Usted cree que las inversiones, una vez que empiece a haber reglas del juego, van a venir? ¿Que si se hace un plan antiinflacionario serio, lentamente va a ir bajando el nivel de inflación? ¿Que va a haber? ¿Usted cree que eso es lo que le hace ver un 2016 en mejores condiciones? No, yo el 2016, sobre todo si por ejemplo Mauricio Macri es presidente, lo veo buenísimo, lo veo perfecto, lo veo con muchísimo crecimiento. No, yo me refería a la transición. Al 2015 al tampoco lo ve tan grave. Al 2015, no, yo creo que el gobierno ha tomado... O sea, el 2016 podemos hablar un montón de qué es las cosas que se harían, pero básicamente Argentina, normalizando su situación, después de 10 años de subinversión en energía, en minería, en agricultura, en infraestructura, con industrias totalmente diezmadas, ¿no? La lechería, el trigo, la carne, o en este momento la industria del software, por donde lo mires, digamos, tenés
tenés, digamos, un potencial para crecer, que va a implicar aumento de los ingresos reales, la posibilidad de bajar rápidamente la inflación. Ahí no veo problemas. Lo que veo es que el gobierno ha hecho una movida mínimamente inteligente, yo diría, para surfear la situación hasta las elecciones, que básicamente consiste en dos cosas. La primera es, vos sabés que tiene un déficit fiscal muy grande, descontrolado. Yo te digo, he visto cosas en el presupuesto, Alfredo, porque me toca a mí como diputado ver eso, y sobre todo en las ampliaciones presupuestarias, porque el gobierno te tira un presupuesto títere, ¿no? Así de fantasía, y después firma decreto. Yo he visto, por ejemplo, 10.000 millones de pesos en sueldo en reparticiones que no tienen empleados, o sea, cosas de ese nivel, digamos, de locura y de descontrol y de desmesura, ¿no? Total, bueno, el kirchnerismo, otra de las grandes destrucciones institucionales que hizo en el año 2006, cambió la ley de administración financiera para que el jefe de gabinete pueda cambiar todas las partidas presupuestarias. Entonces, podemos tener una sesión de expropiación del molino con 60 diputados y después cuando vamos a discutir el presupuesto hay 20, porque no tiene absolutamente ningún sentido, porque todo lo que vos aprobás ahí al día siguiente ya no tiene ningún valor. Bueno, en fin, pero entonces el gobierno tiene una situación fiscal totalmente descontrolada y la estaba financiando con emisión monetaria. Sí. Eso inexorablemente te genera inflación y te genera corrida de esos pesos que van al blue y entonces te genera la escalada del dólar. Si hubiéramos tenido esta entrevista hace 2 meses, yo te hubiera dicho, tenés una situación fiscal muy complicada en el último trimestre del año, que típicamente es complicada por el aguinaldo de diciembre, por cómo es el perfil, estacionalmente, por el perfil de entrada de los impuestos. Bueno, entonces, financiando con inflación, van a tener un lío impresionante sobre diciembre y enero. Bueno, ¿y qué se dieron cuenta? Dijeron, el dólar es 16, esto no va, esto no camina. Claro. Y entonces cambiaron su metodología y en vez de financiarse con emisión, dijeron, me voy a financiar con deuda. O sea, eliminan esa bandera, ¿te acordás que llevaban del desendeudamiento? Claro. Chau con el desendeudamiento, vamos a financiarnos con deuda. Empezaron con las deudas Dollar Link, ahora van a emitir 3.000 millones de dólares en dólares, ¿no? a inversionistas internacionales con deuda de legislación local. Y entonces vos, si emitís deuda, no emitís. Tomás plata de otro lado y entonces la inflación la controlás, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno apunta, claro, controlarla en el 2% mensual, es la tercera inflación más alta del mundo, pero relativo a la situación de crisis que la gente esperaba, por ahí como que no luce tan dramático. Y lo otro es el dólar. Entonces el gobierno ha tomado la decisión de decir, yo aguanto las elecciones sin mover el dólar, eso va a implicar que 100.000, 150.000, quizás 200.000 personas pierdan su trabajo, porque con los precios creciendo al ritmo que crecen, los exportadores no pudiendo recibir más pesos por lo que exportan, porque el dólar está planchado, bueno, 200.000 personas pierden el trabajo, pero va a haber 15 millones de personas que todavía van a tener trabajo. Claro. Y esas 15 personas van a valorar mucho más la estabilidad. ¿No? Entonces, yo creo que el gobierno está haciendo esa apuesta, que lo va a poner en las elecciones con una situación económica medianamente controlada, con lo cual creo que no va a ser tan protagónico lo económico. Lo económico a la hora de la elección. Pero creo que lo que tiene que ser protagónico es que acá se ha destruido el Congreso, se ha destruido la justicia, el proceso de... Sí, lo institucional, lo cultural pero es gente que es como... No para, o sea, cada resorte que tiene para colonizar la justicia, para colonizar los medios, para controlar lo que es el debate en la sociedad, que no haya debate, que haya un discurso monolítico, y eso me parece que lo que es tremendamente peligroso para Argentina. Diputado Sturzenegger, ha sido muy interesante, le agradezco mucho que haya venido. No, gracias a vos, Alfredo. Bueno, enseguida vamos a estar con el diputado Manuel Garrido, hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, hemos hecho una columna editorial vinculada fuertemente a ese tema, pero habíamos prometido que José Antonio Díaz también va a hablar respecto de... ¿Qué está pasando con el gobierno para atrás en el tema económico a fin de año? Bueno, no estuvo preparado de ninguna manera, pero hay 3 elementos fundamentales para juzgar la actual situación. Obviamente la situación de la economía no es buena, es mala. ¿Es explosiva y está a punto del estallido? No. Evidentemente, como decía Sturzenegger, el gobierno puede surfear e hizo algunos cambios en su política bastante que podrían garantizar una transición
bastante calma. Bastante ordenada. Bastante ordenada. Esto es música para los oídos de Scioli, ¿eh? Pero totalmente, es la continuidad con cambio. El Claro. problema es que la continuidad es este modelo y sus flecos ya bastante deshilachados. Claro, claro. El cambio es lo que no va a ocurrir si sigue esta política, si se prolonga en el tiempo. Hay tres elementos fundamentales. Una, las expectativas de generación de empleo son las peores que hay. Solo para tomar una referencia, la Sociedad de Estudios Laborales que dirigía Ernesto Kritz, Sí. hasta no hace mucho falleció Kritz, hace habitualmente la encuesta en las grandes compañías de la Argentina. La pregunta siempre es si piensa aumentar su dotación el próximo año. El 18% dijo que para nada, la va a achicar, Va a disminuir. todo lo contrario. Y solo el 11% por cuestiones de segmentos de mercado Claro. iba a incrementar su dotación. Las empresas más golpeadas, Alfredo, van a ser las más pequeñas, las pymes, obviamente. Es más, aquellos microemprendimientos que no superan los 10 trabajadores van a ver visto afectados sus planteles entre un 3 y un 10%. Es decir, es mucha gente que saldría del mercado laboral. Sturzenegger hablaba de 150.000, 200.000, hay otros que dan cifras más altas, pero esa es la pérdida de empleo que se espera para el año que viene, si se quiere un efecto retardado de la recesión de este año. Claro. La infraestructura es la vía de la inversión. La presidenta dijo que fue una década maravillosa en inversiones justamente en este sector. Salvo para las empresas de BAES, el sector, lejos de ser maravilloso, hace poco hizo una investigación, la CEPAL, es decir, un organismo que no podría ser tachado de neoliberal, No, claro. todo lo contrario, bien keynesiano, hace esta medición. En 1980-1989 el país invirtió 2,9% del PBI en infraestructura. En 1999, es decir, menemismo, subió al 5-7% del PBI la inversión. Y entre el 2004 y 2012, Es decir, la kirchnerismo inversión volvió al al 2,9. 2,9 del PBI de los 80. El último punto, aquí no voy a abundar, porque ya lo explicó bastante bien Sturzenegger. El camino del gobierno es refinanciar y reendeudar. Claro. Es decir, parar con la emisión descontrolada de pesos, que luego terminan yendo al mercado dólar, paralelo, y por otro lado, aliviar los vencimientos de deuda que tiene el gobierno el año que viene. Los Bodén 2015, por ejemplo, suman 6.700 millones de dólares de vencimiento el año que viene. Esta idea inteligente de cubrir en parte, adelantar en parte el pago de esos intereses y reemplazarlos en parte hasta 3.000 millones de dólares por Bonar 2024, lo que asegura de alguna manera es que se va a reducir la cantidad de vencimientos del año que viene. Claro. Ese es el objetivo principal. Cambia estructuralmente la situación, la escasez de dólares, las reservas no escasas, pero sí al límite del Banco Central, no lo resuelve. Claro, el tema de fondo no, pero lo sigue. Bicicletea muy bien, por lo menos hasta octubre del 2015, que son las elecciones. Un compromiso que es la fecha de las elecciones. Toda la información de José Antonio Díaz puesta en contexto para que usted saque sus propias conclusiones. Es interesante escuchar las distintas miradas, el pluralismo político, dónde pone cada uno el eje. Ahora, enseguidita, vamos a hablar con uno de los legisladores que más se ha dedicado desde que estaba en la justicia y cuando entró en el Congreso de la Nación a combatir la corrupción, a investigar y a denunciar, el diputado Manuel Garrido. Enseguidita nomás vamos a estar con él. Ya venimos, le doy mi palabra.
Bueno, la posibilidad de hablar con el diputado Manuel Garrido. Muy buenas noches y gracias por haber venido. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Arrancábamos el programa planteando de que el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, obviamente usted es un hombre que conoce muchísimo del lado de la justicia la investigación de estos casos y que luego como legislador, como diputado, también se ha encargado permanentemente de tratar de contribuir a una política más transparente, más honrada. De todo lo que hay en el tapete, ¿qué es lo que más lo ha sorprendido? ¿Qué es lo que más lo ha indignado? Hay varios casos, varios temas. ¿Hay algo que usted lo sorprenda para llegar a decir, esto la verdad que no puedo creer que haya ocurrido una cosa semejante, o más o menos todo lo que está ocurriendo responde a una misma matriz? No, es muy difícil decir que puede, digamos, que sorprende a uno cuando en realidad un escándalo tapa a otro, porque claro, la verdad es que nadie podría haber imaginado hace apenas 3 o 4 años que el vicepresidente iba a estar procesado por un hecho de corrupción, y esta semana seguramente la Cámara va a resolver confirmando el auto de procesamiento. Claro. Me sorprende que el Congreso ni siquiera haya abierto un expediente en la Comisión de Juicio Político. Claro. Me sorprende que esto suceda, ¿no? La envergadura, la gravedad de un caso como el del vicepresidente, y que los mecanismos institucionales no funcionen, que continúe en su cargo. Me parece, eso me sorprende, más allá de los casos de corrupción. En realidad uno, últimamente, en sentido inverso, uno, hoy se sorprende porque de repente un juez decida investigar un pequeño aspecto del patrimonio de la presidenta, cuando esto es algo que hace años nosotros veníamos diciendo que debía investigarse. De repente se produce un tremendo conflicto político, se sancionan a jueces, se los persigue, hay declaraciones absolutamente injustificadas de políticos diciendo que no se puede investigar determinadas cuestiones, cuando en realidad el principio democrático es todo lo contrario. El presidente tiene que explicar, en este caso la presidenta tendría que explicar cómo logró que su patrimonio evolucionara en los últimos 10 años de 6.700.000 pesos a proyectado 110 millones, que dividido por 2 son 50 y pico millones. La verdad que en realidad el principio debería ser precisamente el inverso, y eso en la Argentina no sucede, y lo que ya nos sorprende, pero debería indignar que no se investigue seriamente la corrupción, que no haya una explicación o una justificación seria por parte de quienes gobiernan sobre situaciones como esta. Usted que conoce bien la justicia del lado de adentro, ¿influye en algo? Yo sé que es difícil decirlo, pero bueno, por ahí podemos acercarnos a esa idea. Hay casos que son bastante claros respecto de irregularidades, de delitos que se cometen. Hay también de parte de los jueces y de los fiscales, ¿cómo decirlo? Han sido humillados, han sido maltratados, ha sido intentada colonizar la justicia. Hay como un mayor impulso, entusiasmo, porque finalmente son seres humanos que han visto de qué manera los han maltratado, o en realidad cuando ven que hay menor poder político pueden avanzar con más tranquilidad. No, me parece que, por lo general cuando termina un ciclo de gobierno, la justicia tiende a avanzar más, porque los temores que pueden existir a represalias ceden, porque ya los gobiernos más débiles no podrían en todo caso promover que los fiscales o los jueces sean removidos. Claro. O sea, un poco de eso hay. Pero está claro que hoy en día lo que estamos asistiendo es algo mucho más complicado, mucho más difícil de entender y también muy difícil de explicar, que tiene que ver con un conflicto interno en donde lamentablemente lo que tenemos que decir es que no tenemos una justicia independiente, tenemos muchas veces una mezcla o estructuras combinadas de la política, los servicios de inteligencia con los jueces, y cuando esto entra en conflicto puede ocurrir lo que está ocurriendo, en donde claramente hay un enfrentamiento del gobierno con ciertos sectores de los servicios de inteligencia, con ciertos sectores de la justicia, y en ese combate, se ven cosas como estas, jueces que durante años no han investigado nada, que de repente empiezan a investigar, o de repente un gobierno que hace muchísimos años se le está pidiendo que haga una reforma procesal penal, que de repente avanza con esa reforma procesal penal para quitarle poder a estos jueces. Entonces, esto es un fenómeno que va mucho más allá de un fin de ciclo, sino que
hay algo mucho más complicado y mucho más difícil de desmontar. Yo creo que una de las asignaturas pendientes de un gobierno que intente profundizar la democracia es una transformación de la justicia en serio. Para que sea más eficiente y para que sea Más independiente de eficiente verdad. para que sea y independiente. que no se mueva en función de los humores políticos y de quienes... Ni los humores, ni las conveniencias, ni pactos de no agresión. Claro, daríamos un gran paso de consolidación Es muy democrática. difícil, es muy difícil lograrlo. Claro. Es muy difícil lograrlo, pero está claro que un gobierno que intente consolidar la democracia tiene que avanzar sobre una transformación en serio de la justicia. De algunos sectores del kirchnerismo dicen algo que, si bien ellos lo exageran, me parece que hay una base de verdad, que es que los periodistas, los dirigentes opositores, los legisladores, aquellos que denuncian, debemos ser rigurosos, debemos ser cuidadosos, no tirar denuncias al voleo, pero mucho menos si se trata de la presidenta de la Nación, porque ponemos en juego, yo diría, en cierto chisporroteo y dificultades la propia institucionalidad democrática, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los límites al respecto? Si uno conoce que hay delitos y se ve, bueno, los periodistas no tenemos la responsabilidad, si es que se ha cometido un delito, todo lo contrario, no tenemos por qué ocultarlo y el funcionario que lo sepa tampoco, pero digo, a la hora del balance, ustedes manejan ese tema de ojo con las instituciones que son frágiles. El Papa Francisco acaba de decir en el reportaje del Diario de la Nación que la presidenta termine su mandato en paz, que no haya ningún tipo de sacudón ni de cosa extraña, ¿no? Bueno, por supuesto que la presidenta tiene que terminar su mandato de manera regular. La verdad que toda la clase política y el pueblo quiere eso. Todos los sectores y los espacios políticos quieren eso. Y claro que esto no está en juego. A la vez tiene que haber una explicación de ciertas situaciones por parte del gobierno. A ver, yo trato de hacer denuncias siempre sobre la base de elementos más bien concretos. Uno trata, y mis colegas también, de no hacer denuncias al voleo. A mí realmente me sorprende que en el gobierno hablen de denuncismo, pero está claro que ellos han salido a hacer denuncias sin ningún tipo de fundamento. Tremendo. Como la que han hecho contra la diputada Margarita Stolbizer, entre otras que han aparecido contra los senadores porque dijeron que no van a votar, cuando eso, por ejemplo, es parte de las facultades. Uno podrá compartir o no una posición táctica, política, claro, pero eso de ninguna manera es el delito de sedición. Claro. Y como esto vemos un montón de denuncias que también son promovidas desde el oficialismo cuando se la pasan diciendo que no hay que judicializar la política. Una cosa es judicializar la política y otra cosa es la obligación de dar explicaciones sobre ciertas situaciones que son irregulares. Y así ha pasado con varias presentaciones o varias investigaciones que hemos hecho. El problema es que después tarda mucho la justicia en avanzar con determinadas investigaciones. Me está pasando, por ejemplo, me han citado el día jueves como testigo en un caso que promovimos con la Oficina Anticorrupción hace 14 años, un caso de María Julia Alzogaray. Entonces, este tipo de funcionamientos, estas demoras de la justicia, la verdad es que no se pueden justificar de ninguna manera. Y esta demora también hace que muchas veces se utilice de manera como argumento que las denuncias no son serias porque la justicia no da respuestas en tiempo oportuno mientras esos funcionarios están en el poder. La presidenta tiene que dar explicaciones de su evolución patrimonial, nosotros siempre lo dijimos y no pensamos que esto sea golpismo. Es más, si no hay ningún misterio y no hay ninguna cuestión, claro, que ocultar, la verdad es que la presidenta podría haber disipado todas las dudas exhibiendo y dando explicaciones sobre esa evolución patrimonial, que por otra parte no es algo que aparezca en una mera denuncia, sino que en su momento, por ejemplo, se supo que los contadores de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas habían señalado varias inconsistencias que de repente hace 2 días algún periodista se ha hecho eco en un aspecto en particular, por ejemplo, en el volumen de deudas o de créditos en relación con Otesur. O sea, son observaciones que ya fueron hechas hace 5 años y claro, sin embargo dormían en alguna causa, en algún expediente y de repente el resurgir de una investigación hace que este tipo de cuestiones que se plantearon en un momento y que a las que no se les prestó atención de repente surjan nuevamente y evidencien que no hubo voluntad de investigar y que también hubo una voluntad o una falta de transparencia por parte de la presidenta en explicar esto. Usted recién decía que eres extraño que alguien como el vicepresidente de la Nación todavía sigue en su cargo.
¿cuál debería haber sido el camino correcto si es una persona de bien, una persona honrada? No, a ver, yo no digo no digo que me llame la atención que sigan su cargo, lo que digo es que el Congreso debió haber abierto una investigación. Una investigación, porque lo de hecho, mínimo, porque claro. lo que decidió la mayoría oficialista es negarse a abrir una investigación preliminar. O sea que lo que dijo la mayoría en la Comisión de Juicio Político es no queremos ni enterarnos de Ni lo que, saber de esto. no queremos ni saber lo que está hoy en el expediente Es que tremendo, investiga el juez tremendo. Lijo. Y eso es una falta de responsabilidad total por parte del Congreso. Sí, una actitud antirrepublicana que se transforma en cómplice, porque de las dos maneras, porque si Amado Boudou es absolutamente honesto, se podría investigar, y si queda con toda honradez, se consolidaría su lugar y su propio lugar como vicepresidente, y si no lo es, bueno, debería pagar las consecuencias en la justicia, se parece más a una protección, a una protección. Es que lo que pasa es que el cómplice. que tiene que decidir si permanece en el cargo o no es el Congreso. El Congreso. Y el claro. Congreso decide, ni Por siquiera mayorías. enterarse, por mayoría decide ni siquiera enterarse de lo que está hoy en el expediente que tramita ante la Justicia Federal. Diputado Manuel Garrido, de la política que se viene, ¿quién es el candidato que está dando vuelta, que usted lo lleva en su corazón político? ¿A quién le gustaría que sea presidente de la Nación? Dentro de la interna del Frente Amplio UNEN, ¿usted a quién apoyaría? Bueno, a ver, nosotros tenemos varios candidatos Sí. en el Frente UNEN. Y todos son buenos candidatos, más allá de las preferencias que podemos tener por uno o por otro. Claro. En el caso particular de mi partido, tiene dos candidatos, tanto Cobos como Sanz, los dos son buenos candidatos y bueno, se verá. Usted todavía no decidió entre uno u otro, por ahora está expectante. No, a digamos. ver, yo estoy trabajando con los equipos de UNEN, Claro. en las propuestas en materia de lucha contra la corrupción y de transparencia para todo el espacio político. Claro, para lo que se va a presentar el 18. Claro, digamos, me con parece todo que lo importante acá, por supuesto que los candidatos se van a diferenciar con sus propuestas, con su estilo, también acreditando su experiencia en la gestión. Y su trayectoria, claro. creo que eso va, digamos, es lo que finalmente va a influir en quién va a quedar en pie como candidato. Lo que está claro es que esos candidatos tienen que apoyarse en una plataforma sostenible, sólida, con distintas políticas públicas en las distintas áreas de gobierno, y me parece que mi lugar es en el trabajo sobre estos temas, sobre estas cuestiones, Ahora, sobre la parte programática, sobre las propuestas, Claro. más allá de la cuestión personal. Y es lo que está tratando de consolidar el Frente UNEN luego de los chisporroteos y los que hubo movimientos el tema Carrió. que han tenido lugar. Pero le pregunto, entonces, en las propuestas que van a hacer respecto de combatir la corrupción, ¿de qué manera se ha procesado, si es que se va a anunciar de esa manera, esto de una suerte de CONADEP de la corrupción, en el sentido que pueda dar tranquilidad a la gente y anonimato para que presente pruebas y a su vez llevársela a la justicia para darle respaldo para que los jueces sean los que investigan? ¿Por ese lado más o menos puede ser una de las propuestas? Bueno, nosotros en su momento lanzamos una serie de propuestas hace ya un mes y medio, con los distintos candidatos en las que estuvieron presentes casi todos los candidatos del espacio, y con varias propuestas sobre distintos temas. Una de las propuestas apunta precisamente a revisar aquellos hechos de corrupción que tuvieron lugar durante este gobierno. Claro. Inclusive también revisando las causas que se cerraron de manera irregular. Claro. Uno de los puntos de las propuestas de nuestro espacio político tiene también que ver con revisar aquellas causas que se cerraron de manera irregular, Claro. De manera tal de que no queden en el olvido casos de corrupción graves. Pero esto es solamente uno de los aspectos, uno de los distintos puntos Claro. de las políticas que nosotros estamos promoviendo. Entre otras, por ejemplo, políticas de protección de testigos de buena fe o denunciantes de hechos de corrupción, también una legislación que favorezca la situación de los arrepentidos, modificaciones en materia de acceso a la información, cambios en la regulación de los contratos, una transformación en los organismos de control, bueno, entre otras muchas propuestas en las que nosotros estamos trabajando. Y que seguramente si llegan al gobierno habrá que implementar lo más rápidamente posible. Yo tengo el convencimiento que se ha generado una vez más
tal vez no de tanta profundidad, espero que sea así como en el 2001, pero hay como una distancia entre ciertos sectores importantes de la sociedad y ve que una clase dirigente que está hoy en el Estado Nacional la ve enriquecerse y la ve con una forma de vivir realmente preocupante, y eso genera mucha distancia y desconfianza. Para cerrar esa brecha, me parece que el gobierno que venga va a tener que ser, yo diría, implacable a la hora de por lo menos 2 o 3 casos que queden fuertemente castigados, ¿no? Sí, a ver, nosotros no somos de la idea de los casos emblemáticos, Claro. Sino de una transformación en serio, de políticas Claro, en serio. institucional, claro. Y lo que usted dice es muy correcto, es decir, el mensaje que tiene que partir desde arriba, de una conducta, de una ejemplaridad, Claro, claro. de otra actitud hacia la política y hacia lo que tiene que ver con la transparencia, con el manejo de los fondos públicos, y eso tiene que ver mucho también con la voluntad política, la decisión de llevarlo a cabo cotidianamente y también que se refleje, que esto se vea, más allá de que se investiguen los hechos del pasado, porque lo que hay que pensar también es cómo prevenir la corrupción hacia el futuro. Diputado Manuel Garrido, ha sido muy amable por haber venido. Gracias. Le digo que no se vaya, le recomiendo, viene ahora Líderes, el programa que conduce Cecilia Lucía Puy. Y a usted lo espero el próximo martes, aquí, en Le Doy Mi Palabra.